Hola, buenas tardes a todos. Me presento nuevamente para los que no estuvieron en el módulo anterior. Soy Nicole Aspe, soy consultora y analista en Geodactic Chile y bueno, tengo un máster en desarrollo sustentable, medio ambiente y los voy a estar guiando durante la serie de módulos que comprende este curso, tal como les indicaba Flavio. Este módulo, el de hoy, es el 2, número 2. El anterior se trató de una introducción teórica a la información espacial y los sistemas de información geográfica. El de hoy se trata del primer ejercicio de aproximación práctica a la información espacial. En este módulo vamos a ver, como les decía, una aproximación desde la instalación del software QGIS o QGIS o Quantum GIS, tiene distintas formas de nombrarlo, le vamos a decir Quantum en este curso. Vamos a ver cómo lo instalamos, cuál es la interfaz, cómo creamos un proyecto, cómo desplegamos la información que vamos a necesitar para postular el humedal a humedal urbano según la ficha del Ministerio de Medio Ambiente, a visualizar las entidades, o sea, la información, las capas espaciales. Vamos a ver cómo consultamos los distintos atributos asociados a cada una de estas capas y vamos a ver cómo visualizamos en distintos formatos esta información. Bueno, ¿cuáles son los materiales? Los materiales que vamos a usar en este curso son dos software. El día de hoy vamos a ver solo uno, que es Quantum, como les decía, pero a fin del curso, en la última parte, también vamos a ver Google Earth. En este caso, también vamos a usar Microsoft Excel y las capas de información asociadas a las capas que vamos a incorporar en la presentación, que son el shape de inventarios de humedales del Ministerio de Medio Ambiente. Este shape está dentro de una geodatabase, que es un sistema de almacenamiento de archivos de información espacial que nos sirve para administrar grandes cantidades de datos que entre ellos comparten una información relacional espacial, es decir, tienen códigos que nosotros podemos configurar y tener en una base común. También vamos a tener el shapefile de límites urbanos, que son los instrumentos de planificación territorial que nos van a decir si el humedal en cuestión puede ser o no considerado como urbano. Y también, por último, vamos a tener el shapefile de límites administrativos, es decir, todos los límites comunales, regionales y provinciales del país. Estas tres capas vamos a tenerlas en un formato comprimido, según lo que vimos en el módulo anterior. Recordemos que cada shapefile tiene distintos archivos que lo componen. Así que eso lo vamos a ver con mayor detalle a continuación. Bueno, la plataforma que vamos a ver es Quantum, como les decía. En este caso, les voy a mostrar cómo lo vamos a descargar. Nosotros les vamos a dar los instaladores, pero ustedes también lo pueden descargar y les recomiendo esta opción, porque este software se actualiza constantemente. Ahora voy a salir de la presentación y les voy a mostrar cómo podemos descargar este software. Voy a entrar al navegador de internet. La página es la página QGIS.org y bueno, ustedes escriben en Google QGIS o Quantum GIS, igual les sale esta página, la primera que sale en Google, y esta es la página oficial de este software de código abierto. Recordemos que es un SIG libre. Como les decía Flavio, este es el software más utilizado a nivel mundial para software de sistemas de información geográfica, sobre todo para el manejo de vectores, que es lo que vamos a usar ahora, o sea, los shapefile que les mencionaba hace unos minutos. Entonces, acá en la página nosotros vamos a encontrar diversas opciones para instalar y también para participar de esta red. Nosotros nos interesa mayormente la instalación. Este es el inicio de la página. Entonces, para nosotros ir al link de descarga, solo tenemos que deslizarnos hacia abajo, así como lo voy a hacer ahora, y presionar el enlace de descargar ahora.
nos van a aparecer diversas opciones. Dependiendo del sistema que tengamos, del sistema operativo, vamos a elegir nuestra descarga. En mi caso, por ejemplo, yo tengo Windows. Y tengo un Windows que tiene 64 bits. ¿Cómo podemos ver esto? Les voy a mostrar. Para los que no sepan, podemos consultar esta información. Si mi computador tiene 64 o 32 bits, en cualquier entorno, ¿cierto?, de carpeta de explorador de Windows, y vamos a este equipo y propiedades. Clic derecho, propiedades. Acá se nos va a abrir una pestaña y aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, las características de mi computador. Y en el tipo de sistema sale que tengo 64 bits. Entonces, yo tengo que elegir el instalador que me corresponda. También este software tiene la ventaja que está disponible para diversos sistemas operativos. Lo tenemos para Mac, lo tenemos para Linux y otras opciones. También lo podemos tener en nuestros móviles. En este caso, en este curso, la versión que vamos a usar no es la más reciente, sino la más estable. Como les decía Flavio, estos sistemas de información geográficos tienden a ser inestables por la gran cantidad de información gráfica que utilizan. Aunque los computadores sean poderosos, aunque el software sea privado, como ArcGIS u otros software, igual tienen problemas y bueno, Quantum no se queda exento de este problema. Así que, para que tengamos mejores resultados, no nos vamos a ir por la versión beta o la más reciente, sino que vamos a descargar una de estas dos, la 3.16, ya sea 64 o 32. Bueno, la instalación yo ya la hice, pero les voy a mostrar en la presentación cómo cómo se va a instalar este programa. Tienen que darle primero, cuando ustedes inicien el instalador, les va a aparecer una pestaña como esta. La versión que está ahora es la 3.16.6. Esta semana salió esta versión. Constantemente se actualiza, por eso les recomiendo que siempre vayan usando, y bueno, no solo para hoy, pero el software les va a decir cuándo necesiten una actualización. Y bueno, le dan siguiente, va a aparecer esto que es el acuerdo que incluye este programa, la licencia, dan acepto y eligen el destino. El destino por defecto de todos los programas, ¿cierto?, es Program Files o archivos de programa. Le dan siguiente y acá hay una opción de elegir otros aplicativos que están asociados a Quantum. No los vamos a utilizar en este curso, por lo que no es necesario que los instalen. Los mantienen sin clic y dan siguiente. Y luego, cuando se instale, se va a demorar dependiendo de la velocidad de sus computadoras. En mi caso, se demoró como 15 minutos en instalar. Y dan terminar. Y bueno, cuando estén listos, ya va a estar instalado el programa. Así que, como yo ya lo tengo instalado, lo voy a abrir. En mi caso, lo anclé a la barra de tareas. Así que acá está mi barra de tareas y lo voy a abrir así. Vamos a esperar que se abra. Y bueno, esta es la interfase del programa, ¿cierto? Ya la habíamos visto en el módulo anterior, pero ahora vamos a trabajar con él. Entonces, acá hay un menú principal. Este menú principal tiene las herramientas principales. Esta barra, la barra lateral, tiene la barra de capas. La barra de capas es muy importante, ya que aquí vamos a ver todas las capas que vayamos añadiendo a nuestro proyecto. Al medio vamos a tener el visor principal, o donde vamos a ver las capas y las entidades espaciales que tengan. Y bueno, así podemos ir configurando estas distintas visualizaciones como ustedes van a ver ahora.
Antes de eso, lo importante es crear el proyecto. Entonces, acá seleccionamos y vamos a ir acá, a guardar como. ¿Por qué es importante esto? Es necesario crear un espacio de trabajo en el cual se registren y guarden los procesos, archivos y todas las capas que estemos utilizando para que luego podamos volver. Recuerden que esta tarea tiene varios módulos y es importante que podamos volver a abrir nuestro proyecto y consultar el estado del entorno de trabajo en donde lo dejamos. Para ello necesitamos guardar un archivo de proyecto de extensión QGZ. Esta extensión es el proyecto del Quantum. Y bueno, acá vamos a asignarle un nombre. El nombre que vamos a usar todos, y bueno, si quieren ocupan otro nombre, pero para mantener el esquema de este curso sería humedales urbanos. Entonces aquí ustedes pueden ver que el nombre del proyecto ya está creado. Antes de seguir, les quiero enseñar cómo están las capas, cómo son las capas que nosotros vamos a añadir a este software. Las capas, ¿cierto? Van a estar comprimidas en una carpeta que se llama materiales. Si la abrimos, podemos ver las distintas capas de información y los instaladores. Las capas de información están acá. Recordemos que los shapefiles se componen de distintos archivos, por lo tanto, cada uno de estos archivos, que se llama igual, es parte de un shapefile. Y en el caso de la geodatabase, aquí está. Tiene muchos archivos, pero eso no nos tenemos que preocupar, porque lo importante es poder ver el archivo de GDB, que es el que vamos a agregar a nuestro programa. Bueno, lo importante es que antes de trabajar y luego de haber creado el proyecto, si quieren, o puede ser antes también, no importa eso, puedan descomprimir con clic derecho y extraer aquí la carpeta. Por lo tanto, vamos a obtener esta carpeta que se llama materiales, que es exactamente igual a la carpeta comprimida. Aquí vamos a encontrar las capas de información, entonces, y ya descomprimido nuestro shapefile. Recordemos que los shapefiles en el visor de Windows o del computador se va a ver así, pero cuando nosotros lo agreguemos lo vamos a ver solo como un archivo por nombre diferente. Dicho esto, volvemos al archivo, al software y vamos a configurar entonces nuestro espacio de trabajo, humedales urbanos, el proyecto humedales urbanos, y lo primero vamos a instalar complementos. ¿Por qué es importante instalar complementos? Porque vamos a tener que usar un mapa base que no viene con el programa bruto. Lo vamos a ir configurando. Para eso vamos a ir a administrar e instalar complementos. Aquí tenemos que poner todos. Y en la pestaña todos vamos a escribir un complemento que se llama Quick Map Services. Y vamos a seleccionarlo. Acá no lo tengo instalado, así que lo vamos a instalar. El procedimiento para eso es igual que instalar un programa. Le vamos a dar instalar. Y vamos a esperar. Aquí ya está instalado y lo cierro. ¿De qué se trata este complemento? Este complemento va a estar almacenado en web. ¿Por qué? Porque este complemento tiene capas que están alojadas en el servidor. Por lo tanto, dependen del acceso a Internet que nosotros tengamos. No podemos cargar las capas si no tenemos acceso a Internet. Ahora, antes de hacer esto, lo que tenemos que hacer para tener la capa que nosotros queremos, que es la visión satelital, vamos a ir a Settings de Quick Map Services en Web. Web, Quick Map Services y luego Settings. ¿Por qué? Porque necesitamos instalar un paquete extra para poder tener esta capa. Recordemos que este es un software de código abierto y tiene estos obstáculos, ¿cierto? Pero nada imposible de hacer y con esta guía a ustedes les va a quedar muy claro. Aquí en Settings o Características vamos a ir a More Services o Más Servicios y vamos a obtener el paquete
contribuido. ¿Qué es esto? Son paquetes de prueba de las capas que están alojadas en este servidor. Acá nos da una advertencia. Una advertencia que es en el fondo, ojo, acá esto no está validado por la gente que produce estas capas, pero se puede obtener de todas formas. Seleccionamos aquí Get Contributed Pack y luego aceptamos. Así de simple. Cuando nos dice que está descargado o download, significa que ya lo tenemos en nuestro programa asociado. Y listo. Ahora ya tenemos el plugin que nos va a permitir acceder a estas capas base. Y bueno, acá están todas. Vamos a Web, Quick Map Services, y aquí, ¿cierto? Nos aparecen todas las opciones. Tenemos Google, tenemos mapas bases de OpenStreetMap, de la NASA, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, de Yandex, de Waze. Y bueno, imagínense la posibilidad de usar distintas capas para los distintos proyectos que ustedes tengan. Nosotros vamos a instalar, para que ustedes vean, 2 capas. Primero vamos a probar la de OpenStreetMap, para que ustedes vean una capa vectorial antes de la satelital que vamos a instalar. Entonces, ¿cuál es la versión que vamos a instalar? La OSM Standard, que es OpenStreetMap. Y aquí podemos ver esta capa, ¿cierto? Cuando la seleccionamos, la añade y podemos ver un mapa mundial. Este mapa es un mapa base, ¿cierto? No es una foto de la superficie terrestre, no, es un mapa que ha sido construido previamente. Y OpenStreetMap tiene la ventaja de que todas estas capas son construidas colaborativamente y actualizadas desde los diversos usuarios de los sistemas de información geográfica libre en el mundo. Por lo tanto, tenemos muchos lugares, topónimos, nombres, áreas verdes, ¿cierto? Edificios que podemos consultar aquí, o simplemente para tenerlos de una capa base que nos muestre el agua y las calles con distintos colores. E incluso podríamos buscar la leyenda asociada a cada una de estas capas en internet, en el sitio de OpenStreetMap. Pero no es el que vamos a usar, así que lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Clic derecho, eliminar capa. Acá me pregunta y yo le digo aceptar. ¿Cuál vamos a usar? La que vamos a usar es la que nos muestra la imagen satelital, es decir, la imagen que es una fotografía de la superficie terrestre para que tengamos un contexto más realista. En este taller vamos a usar Bing Satélite. Le damos clic y aquí está, ¿cierto? Ahí nos aparece el mapa base en el que podemos, con la bolita del mouse, podemos acercarnos, hacer zoom in o alejarnos. Ir a cualquier lugar del mundo, como en Google Maps o en Google Earth. Es lo mismo. Perdón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aprender a desplegar y visualizar la información que ya habíamos extraído en nuestra carpeta materiales. Lo voy a volver a mostrar, esta carpeta. Entonces, estos archivos los vamos a aprender a desplegar en el programa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos varias formas. El programa nos da varias opciones para hacer esto. Una de ellas es ir aquí directamente aquí en administrador de fuentes de datos, presionar y se nos va a abrir el administrador de fuentes de datos que nos da acceso a todas las carpetas del computador. La otra opción es ir a capa y administrador de fuentes de datos, que nos abre exactamente la misma ventana. Algo que no les dije antes de ir al administrador de fuentes de datos es que nosotros podemos configurar las pestañas, las herramientas que tenemos. Podemos moverlas. Si les incomoda que, por ejemplo, donde está el administrador de fuentes de datos, si lo quieren en otro lugar, podemos dejarla acá. La vamos a dejar acá. Y lo mismo pueden hacer con todas las otras barras. Si quieren agregar otras funciones, damos clic derecho
en la barra y nos aparece todas las distintas opciones. Imagínense, miren, acá hay muchas otras herramientas que no tenemos desplegadas, que no vamos a usar tampoco, pero las posibilidades son infinitas. Otra forma, además del clic derecho, es la tradicional ver y luego ir a barras de herramientas, aquí abajo. Y luego tenemos el mismo menú. Pero lo más fácil es clic derecho y las tenemos todas. En fin, estábamos entonces en desplegar y visualizar la información espacial o estas capas, las que tenemos en nuestra carpeta. Vamos a ir entonces al administrador de fuente de datos que dejamos acá y vamos a buscar la carpeta donde nosotros tengamos guardada la carpeta materiales. Yo ya sé que la mía está en escritorio, entonces voy a ir a buscar escritorio. ¿Dónde está escritorio? Está en usuarios, usuarios, Nicole, y desktop. Acá la tengo. Entonces yo voy expandiendo con estas flechas las carpetas. Aquí tengo las capas de información, ¿cierto? Voy ahí y encuentro los shapes. Y acá ya no me aparecen 5 o 6 archivos por nombre, ¿cierto? Solo me aparece uno, que era lo que veíamos la clase anterior. ¿Cómo los vamos a añadir? Bueno, clic derecho y añadir capa al proyecto. Y ahí se añadió la división política administrativa, que es con la que vamos a trabajar ahora. Vamos a aprovechar de añadir todas las otras capas también. Vamos a añadir esta del límite urbano y también la de la geodatabase, que es la de la capa de inventario de humedales. ¿Cómo lo hacemos? Acá, como es un archivo que tiene distintas capas, está almacenado en una misma base de datos, por eso tiene este icono. Entonces lo vamos a expandir y nos va a aparecer el archivo, la capa espacial, ¿cierto? Que también es un vector y que puede ser exportado a Shape. Lo vamos a añadir al proyecto de la misma manera que la otra. Entonces clic derecho y añadir capa al proyecto. Y ahí sí, y vamos a cerrar. Y aquí ya tenemos las 3 capas, todas añadidas a lo largo del país, ¿cierto? Nos presenta toda la información que queremos. El orden. Ahora, algo importante para visualizar esto es, primero, que nos añade un color aleatorio, que lo podemos cambiar después. Pero antes de cambiar los colores, vamos a revisar qué son estas capas, cómo se ven, qué tienen. Nicole, ¿Sí? perdón, para hacer una aclaración. Lo que pasa es que ha salido la pregunta muchas veces, porque la gente seguramente entra después. Nosotros mencionamos en la clase anterior y al principio de esta clase que los materiales se los vamos a enviar, y eso incluye las capas, los instaladores, etcétera, todo, ¿ya? Incluye el manual, incluye la tarea también. Eso lo vamos a revisar al final de esta clase. Para su tranquilidad, y no la quisimos enviar antes porque no es la idea que se agobien con tantas cosas. Entonces luego de esta clase, que es más práctica, le vamos a enviar una carpeta con todos los materiales correspondientes al taller. Y aprovecho, Nicole, de comentarte para que revises después la configuración de la proyección geográfica en el caso que se haya pasado eso. Sí, perfecto, gracias. Vale. Bueno, voy a aprovechar este quiebre para señalar lo que dijo Flavio, que sí se me pasó, que sería la proyección. Nosotros podemos cambiar la proyección. Recordemos que la ficha del ministerio nos pide una proyección específica, que es la proyección UTM 84, que está en coordenadas planas, ¿cierto? Metros, según lo que vimos en la clase anterior, y que lo podemos configurar en esta sección. Si lo ven acá, dice SRC. Lo abrimos o le damos clic y nos aparece la proyección. Y acá hay múltiples opciones. Esta es el hemisferio sur, UTM WGS84, que sería el dato. Y bueno, si quisiéramos trabajar en otra, podríamos seleccionar una de las cientos que existen, pero vamos a usar esta porque es la que nos pide el ministerio. Entonces, como iba, el orden. El orden de las capas es muy importante. Acá tenemos 3 capas de polígonos que se superponen en la visualización. Por lo tanto,
si yo pongo, fíjense lo que va a pasar. Si yo pongo, tenemos 3 capas de polígonos y una de raster. ¿Cuál es el raster? La capa base. Si yo pongo la capa raster encima o arriba de las capas poligonales, no las puedo ver, ¿cierto? Porque las tapa. En cambio, si lo bajo, seleccionándolo y simplemente arrastrándolo, sí se pueden ver. Lo mismo con las comunas. Las comunas que son polígonos, ¿cierto? Que están delimitadas con líneas acá, en color naranjo. Si las pongo sobre los humedales, que están en morado, no se pueden ver. Antes de ir a ver todas las capas, vamos a ver solamente la de las comunas. Por lo tanto, podemos deseleccionar en este cuadrado o desactivar, más que seleccionar, es desactivar de esta manera. Si yo la vuelvo a activar, vuelve a aparecer. Lo que no significa que se vayan del proyecto, están ahí, solamente no estará en el visor principal. Entonces, como vamos a trabajar solamente con la división política administrativa, ahora vamos a dejar solamente esa activada. Entonces, en el visor podemos acercar, alejar y arrastrar. Si por alguna razón no les sale esta manito, esta está disponible acá. También podemos seleccionar otras herramientas de navegación como esta, como más, que nos sirve para acercar el zoom, o esta para alejar, o la lupa que tiene aquí el zoom general, que nos sirve para ver todo lo que existe. Pero la que nos permite arrastrar manualmente es la mano. Como vemos, los iconos son muy intuitivos. Si estuviéramos muy lejos y queremos que nos muestre la extensión completa de la capa que queremos ver, vamos a esta capa, clic derecho y ponemos zoom a la capa. De esa manera nos muestra la extensión completa del país porque la capa cubre todo el país. Si fuera una capa de una sola comuna, iríamos directamente a esa comuna, pero acá estamos trabajando con todas las comunas del país. Entonces, lo importante de esta capa y de todas las capas poligonales, puntuales y lineales, que serían vectores, es que cada una de estas unidades mínimas de representación es una comuna en este caso y que está asociada a una tabla. ¿Cómo podemos ver la tabla que está asociada a estas múltiples comunas que están en nuestro país? Vamos a la capa, hacemos el mismo clic derecho y le pedimos que abra la tabla de atributos. Y bueno, esta es la tabla de atributos, que es algo muy importante porque es la información que está asociada a cada una de estas entidades. Aquí se despliega esta tabla y esta contiene una serie de atributos que están representadas en las columnas. Cada fila es un polígono. Cada columna, o sea, lo que dice CUT-REG, CUT-PRO, es un atributo, como veíamos en la clase pasada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo selecciono cualquiera de estas y me acerco, también puedo hacer lo mismo que hice con la capa completa, pero solamente con la que seleccioné. Me acerco con la lupa, dice acercar el mapa a las filas seleccionadas, me lleva directamente a la comuna que representa esta fila, que es una entidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de las entidades? Acá en el Quantum se les llama objetos espaciales. Acá, por ejemplo, lo vemos. Dice mostrar todos los objetos espaciales o mostrar solo los objetos espaciales seleccionados en la tabla. Y ahí está. Significa que este polígono es la comuna de Curanilahue. ¿Y qué más nos entrega esta tabla? Nos entrega otros atributos. Uno de estos atributos es el nombre, que está en texto. Pero también hay un atributo que está en formato número, que es el área total en metros cuadrados de la comuna de Curanilahue. Si queremos, también podemos ver los otros atributos, que son los límites administrativos. Está el nombre de la comuna, a qué provincia pertenece,
a qué región pertenece y los códigos. Los códigos son importantes, como ustedes deben saber, porque estos son oficiales. Son oficiales y representan el número de la región, el número de la provincia y el número de la comuna. Gracias a estos códigos, nosotros vamos a poder, en el futuro, cuando ya estén más confiados con el sistema, vamos a poder asociar datos, por ejemplo, datos del censo de la comuna 0825 y relacionarlo con otras bases de datos sectoriales, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, del MIMBU, del Ministerio de Medio Ambiente también. Todos usamos estos códigos. ¿Por qué? ¿Por qué los códigos y no solo los nombres? Porque, como ya sabrán, las comunas se escriben distintamente en distintas bases de datos. A veces tenemos, por ejemplo, Coyhaique escrito con H, a veces está Coyhaique escrito con Y, a veces están con tilde, a veces no están con tilde. Y el código nos permite un formato unificado de números, solamente que no se presta para este tipo de diferencias. Quiero hacer Sí. un comentario ahí, Nicole. Uh-huh. Claro que estas capas, primero que nada, son realizadas por profesionales que se dedican a la generación de información espacial o información geográfica, y ellos son los que definen la geometría, así como también los atributos. Esto no quita que ustedes también puedan tener geometrías y generar tablas de atributos e ir llenando, ¿cierto?, la información. Pero si se están preguntando de dónde viene esta información, bueno, hay un equipo detrás, ¿cierto? En este caso puede haber sido la División de Límites Administrativos o el Ministerio de Bienes Nacionales, que generó esta capa con la división comunal. Esta se actualiza periódicamente. Si ustedes ingresan a IRE Chile, la infraestructura de datos espaciales del país, como mencionamos en la clase anterior, ustedes pueden buscar división político-administrativa, región, comuna, etcétera, y pueden descargar la última versión disponible. De hecho, hace muy poco acaban de sacar otra división política administrativa que incorpora todas las comunas de la región del Ñuble, por ejemplo. Entonces, todo esto se actualiza periódicamente, y lo hacen personas que están dedicadas a generar esta información, y la idea es que ustedes trabajen de manera aplicada. Es decir, ustedes no necesariamente tienen que generar la información, a pesar de que sí se puede, y vamos a ver algunos casos, sino que es trabajar y aplicar con estas capas, combinarlas y extraer información útiles para su gestión. Sí, muchas gracias, Flavio. Eso es súper importante porque no tenemos que asumir que estas capas son definitivas o no tienen errores. Lo más probable es que podamos citarlas y confiar en esta información, sobre todo si las descargamos de fuentes oficiales. Pero si trabajamos con datos locales, por ejemplo, con lo que vamos a ver de los humedales, y necesitamos actualizar esta información, podemos nosotros agregar información con respecto a, por ejemplo, un límite específico de un humedal, como vamos a ver más adelante. Entonces, confiar en la información, sí, porque es oficial, pero no es la realidad absoluta, porque recordemos que todos estos son modelos que tratan de representar lo que existe en la realidad. Y ustedes como municipios pueden actualizar, enviar sus capas y solicitar la actualización de estas capas hacia los ministerios o tener sus propias capas actualizadas. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de aquí? Podemos ver esta comuna, así hacemos zoom out, ¿cierto? En contexto, ¿cierto? Aquí en Chile se puede ver en la región y la podemos deseleccionar para empezar a ver otras opciones de selección. ¿Cómo se deselecciona? Simplemente acá tenemos la barra de selección y deselección y todo lo que nos permite trabajar con distintas herramientas de selección. También esto está aquí, fíjense, acá afuera del archivo, o sea, de la tabla de atributos, están estas herramientas. Si las apretamos acá, es lo mismo que si la aprieto acá. Se deselecciona igual. Voy a volver a abrir la tabla de atributos. ¿Qué pasa si nosotros no sabemos exactamente dónde está la comuna que queremos buscar? Bueno, existe una forma de seleccionar desde la capa buscando esta comuna. ¿Cómo? Con una herramienta que se llama filtro. Si ustedes han trabajado con filtros en Excel, es lo mismo. Funciona
igual, pero acá nosotros no construimos el filtro. Este programa nos brinda esta herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a esta barra, vamos luego a filtros de campos y luego buscamos. ¿Se acuerdan de los campos que teníamos en las columnas? Bueno, nos va a dar exactamente el mismo número y nombres de campos que están en la tabla. Entonces, el código de la región, la provincia y la comuna, y la región, la provincia y la comuna. Y el área. El área también, podríamos seleccionar un área específica también. Pero en este caso queremos buscar una comuna específica por el nombre. Entonces seleccionamos. Y acá nos va a aparecer un buscador. En este buscador vamos a escribir San Pedro y queremos San Pedro de la Paz. Pero el programa nos muestra todos los San Pedro que hay, que son varias, ¿cierto? Tenemos un San Pedro de Atacama y un San Pedro que está en la región metropolitana, que es San Pedro solo. Nosotros queremos específicamente el San Pedro de la Paz, así que lo vamos a seleccionar y vamos a darle Enter. Y aquí automáticamente me muestra esta comuna. Y esta comuna yo la puedo seleccionar y puedo ir, ¿cierto?, directamente a ella a través de la lupa para que me muestre dónde está. A pesar de que ya teníamos esto aquí y podemos ver que está en amarillo resaltado, igual podemos acercarnos a ella y acercamos el mapa a las filas seleccionadas. Y aquí tenemos la comuna de San Pedro de la Paz en la región del Biobío. Sabemos que está en la región del Biobío porque podemos ver sus atributos, ¿cierto? También podemos saber que tiene esa cantidad de metros cuadrados de área y que es de la provincia de Concepción, gracias a la tabla. Y eso con la selección por ahora. Vamos a deseleccionar otra vez y adicionalmente existe otra forma de consultar sin tener que seleccionar. ¿Cuál es esta? El consulta de atributos o identificar objetos espaciales. En otros programas este se llama identificador, también si queremos. Esto es una consulta que podemos encontrar muy útil, por ejemplo, para consultar roles de predios, o nombres de colegios, o nombres de puntos, líneas y polígonos que nos interese y tengamos la base, y no queramos abrir la tabla de atributos, sino simplemente identificar qué hay ahí. Entonces, esta herramienta nos permite, si yo hago clic sobre una entidad espacial, se selecciona en rojo, que significa que no está seleccionada en la tabla de atributos, pero sí está identificada para consulta y nos muestra los mismos campos, pero en formato ficha. Formato ficha significa que cada campo está ordenado en la fila en vez de la columna. Y acá nosotros podríamos ir consultando las distintas comunas y, por ejemplo, yo podría ver esta, que es San Pedro de la Paz, comparada con Chihuayante, comparada con Concepción, comparada con Hualpén y comparada con Coronel. Esa es otra forma que tenemos de consultar los datos, no de seleccionar. Volvemos a la mano y vamos a pasar ahora a algo muy útil, que es el etiquetado y luego la simbología. El etiquetado es muy útil tanto para visualizar lo que tenemos en el mapa como para luego hacer el mapa. Entonces, para que yo no tenga que consultar necesariamente así con el identificador o con la tabla, cada uno de los polígonos, existe una opción de etiquetar cada polígono con un campo específico. ¿Cómo se hace esto? Primero, tenemos la opción de ir aquí al ABC, al icono ABC, que es opción de etiquetado de capa. Lo seleccionamos y nos abre una ventana de estilo de capa. O también podemos ir a la capa que queremos etiquetar. Vamos a clic derecho y propiedades. Las propiedades es todo lo que tiene que ver con la representación de nuestras capas. La representación tiene que ver con la forma, tiene que ver con el color, el tamaño y también el etiquetado. Primero, como les decía, vamos a ver el etiquetado. El etiquetado es el ABC.
Quantum, yes. En este software, esto es lo mismo que ir directamente de aquí. Entonces, si yo cierro esto y voy al ABC, abro de la misma manera las mismas opciones de la capa que yo tengo seleccionada. Si yo tuviera seleccionada esta aquí y apretara el ABC, automáticamente aparece inventario de humedales. Pero queremos etiquetar la división política administrativa y ahí se cambia automático. ¿Cómo lo etiquetamos? Y ahí cuando lo haga van a ver exactamente qué significa esto del etiquetado. Selecciono la capa y luego en donde dice No Labels, que no es otra cosa que sin etiqueta, elegimos Single Labels, que es etiquetas únicas, el ABC. Esta opción nos va a entregar una etiqueta por código, por campo. Aquí nos está mostrando el código regional. Por eso, por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver, todas las comunas que están en la región del Biobío aparecen con un 080808, porque es la región 8. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo cambiamos para que nos diga el nombre de la comuna y no el número de la región? En el valor seleccionamos, en vez de CUTREG, que es el campo del código de la región, y si se fijan, estos son los mismos campos que vimos en la tabla de atributos, elegimos comuna, no código de comuna, porque si no nos va a mostrar el código de la comuna, como ustedes lo ven abajo. Elegimos el comuna, que gracias a eso vamos a poder ver el nombre de la comuna. Entonces ahí lo tenemos. También podemos deseleccionar la actualización en vivo, pero les recomiendo mantenerla activada porque así van viendo cómo se ve esto. Ahora, la configuración de la representación es similar a la que tenemos en Word, en PowerPoint, en Windows, Office en general y en todas las plataformas de configuración de texto. Podemos cambiar el tipo de letra, podemos seleccionar si es negrita o normal, por ejemplo ahí la puse en negrita, podemos cambiar el tamaño en tamaño, vamos a dejarla un poco más pequeña, ¿cierto? En 7, y también podemos cambiar el color. En esta ocasión lo vamos a dejar en blanco. ¿Por qué en blanco? Para que resalten con la capa base. Ahí cuando la vamos configurando van a entender por qué. Y así. También hay otras opciones como ponerle un buffer para que destaquen las letras, tal como muestran estas opciones. O también podemos ponerle estilos predeterminados. Pero por ahora nos basta con cambiar el estilo, el tamaño y el color. Ponemos aplicar y luego vamos a cerrar aquí en la X arriba de la ventana de estilo de capa. Y aquí ya tenemos nuestras comunas etiquetadas, ¿cierto? Para todo el país. ¿Qué sigue? Ahora que vimos la etiqueta, vamos a configurar la forma y el color. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo se hace? Bueno, de nuevo hay distintas opciones. Podemos hacer clic en este cuadrado que tiene el color. Doble clic y aparece la opción de las propiedades de la capa. Layer es capa. Podemos hacerlo así o bien también podemos clic derecho, ir a propiedades y va a ser exactamente igual. Para ello, para cambiar los colores vamos a ir a la brocha de pintura, ¿cierto? Es muy intuitivo. Y aquí podemos seleccionar distintas opciones de simbología. Acá es importante, cuando hablamos de simbología, usualmente se suele confundir con leyenda. La leyenda es lo que nos permite leer la simbología, es decir, el código. Por ejemplo, la leyenda sería acá que diga simple y el cuadrado naranjo, perdón. O más claramente en el mapa, cuando ya esté impreso, la leyenda sería el color que está asignado y al lado que nos diga comunas. O esto significa la división política administrativa. Lo que nosotros estamos configurando en este momento no es la leyenda, todavía no llegamos ahí. Lo haremos cuando hagamos la cartografía o el mapa.
Lo que estamos haciendo ahora es asignar simbología, es decir, tamaño, forma, color. En esta ocasión el tamaño ya lo tenemos, porque es el tamaño de la entidad, de la comuna, pero vamos a ver el color. El color, ¿cierto? Va a ser si nosotros hacemos clic sobre esta opción, nos da el color de relleno, el estilo de relleno y el color de la marca, que es el borde. Para esto, para poder ver la capa base que tenemos satelital, vamos a dejarlo sin relleno. Y para ello, hacemos clic en el color de relleno y seleccionamos relleno transparente. Le damos a aplicar y se va el color. Y ahora podemos ver la capa base satelital. Sin embargo, no se pueden ver muy claramente los límites de las comunas. Como el blanco resalta para visualizar sobre la capa que es más oscura de capa base, vamos a dejar un color claro. No necesariamente tiene que ser blanco, podría ser cualquier color, pero para una representación más amigable la vamos a dejar en un gris claro. También podemos cambiar el grosor de la línea. Por ejemplo, ahí aumenté, pero eso es mucho, así que le voy a bajar, la voy a dejar en 0.2, aplicar. Y ahí lo tenemos. Aceptamos. Y como ven, ahora claramente podemos ver aquí el límite comunal y qué comuna es. Acá es Bichuquén, Micantén, etc. Eso por el lado de la división política administrativa. Y ahora vamos a terminar este módulo con la simbología, la asignación de simbología para representar correctamente las otras capas. También vamos a ver qué tienen las otras capas. Antes de la simbología, veamos qué tienen las otras capas. Entonces, las activamos, los humedales y el límite urbano, ahí las tenemos, y vamos a abrir las tablas de atributos que tienen. No es necesario que estén activadas para abrir la tabla de atributos. Pueden ver la tabla de atributos estando activada o desactivada la capa, siempre que esté agregada. Abrimos la tabla de atributos. Se demora un poco, porque son muchas entidades. Si se fijan aquí son 112.507 humedales que existen en Chile. Y eso lo podemos ver acá arriba, o también podríamos verlo al final con los identificadores de ID que se han asignado. Estos campos son los asignados por el Ministerio del Medio Ambiente. Tienen que ver con una clasificación de jerarquía de los humedales, el tipo de humedal, el código. Son características que van a ir cambiando conforme a la actualización de este inventario, y también ustedes pueden participar de eso más adelante con la generación de cuerpos de humedal, como vamos a ver en otros módulos, pero también podemos ver temas administrativos de la comuna. Si se fijan, son los mismos campos. El área del humedal, que es algo que se pide en la ficha de humedales, la ficha de postulación de humedales urbanos, el área en kilómetros. Y bueno, lo más importante, una de las cosas más importantes, que sería el nombre del humedal. ¿Dónde está el nombre del humedal? Está en la capa, está como parte de uno de los atributos, de campos de atributos de estos cuerpos, de entidades poligonales. Nom humedal, humeda, ¿por qué está cortado? Porque tiene un límite máximo de caracteres por campo. Pero este es el nombre del humedal, nom. Entonces acá podemos ver algunos están sin nombre también. Y bueno, podríamos hacer lo mismo, buscar alguno en específico seleccionarlo e ir a ese humedal. Y ahí está este que se llama, no tiene nombre, justo no tiene nombre, pero ese humedal en específico que tiene
0.03 hectáreas, está ahí. Lo deseleccionamos y vamos a ver ahora los atributos de la otra capa, que es el límite urbano. Hacemos lo mismo, clic derecho, abrir tabla de atributos y podemos ver todos los atributos asociados a los límites urbanos. Nos vamos a acercar a alguno en específico, por ejemplo, el límite urbano de Valparaíso. Seleccionamos, acercamos y ahí lo tenemos, ¿cierto? Esa es toda la regulación por el Plan Regulador Comunal del límite urbano. Ahora, esta simbología no es muy amigable para leer estas capas en particular. Por lo tanto, lo vamos a cambiar. Vamos a deseleccionar y para poder ver en forma más amigable y más óptima para trabajar estas capas, vamos a cambiar seleccionando aquí el inventario y el humedal. ¿De qué color podríamos dejar el humedal? Normalmente se ocupa un concepto que se llama asociación natural en semiología gráfica. ¿Qué es esto? Asignar obviamente un color que nosotros podamos identificar con lo que estamos representando con el mundo real. Humedales de color púrpura o morado no existen, ¿cierto? Pero sí existen humedales más verdosos o azules porque se relacionan con el agua. Entonces, la recomendación aquí es usar siempre colores que estén relacionados con el objeto a representar, en este caso azul. Podemos elegir manualmente el color o bien en este caso vamos a usar uno predeterminado, que ustedes también lo van a ver cuando estén trabajando en este programa, que es un azul simple, un relleno de azul simple. Lo seleccionamos, aquí están en las opciones, y damos aplicar y aceptar. Y aquí, ¿cierto? Podemos ver los humedales en tono azul. Ya nos acercamos a una representación adecuada de los humedales. Ahora, ¿qué nos falta? El límite urbano. El límite urbano, ¿cierto? Normalmente se puede representar con colores que nos sirvan para identificarlo con mayor facilidad con respecto al fenómeno que nosotros estamos analizando de forma conjunta con la representación. ¿Cuál es este fenómeno o elemento? En nuestro caso es un humedal. Los humedales entonces son de la gama fría, azules, verdes. ¿Qué color es contrario a la gama fría? La gama cálida. Por lo tanto, los colores que usualmente se ocupan en planificación territorial tienen que contrastar con el elemento que nosotros queramos representar. En este caso podría ser este color, podría ser un color rojizo, podría ser un color anaranjado. Vamos a seleccionar el color rojizo, en este caso, pero no vamos a dejarlo en un color sólido. ¿Para qué? Para poder ver, ¿cierto? Porque acá los polígonos son opacos y no nos permite ver qué hay, cómo es la comuna, y tampoco podemos ver el contexto geográfico que existe. Tampoco podríamos poner un polígono sin relleno, porque no nos permitiría ver qué existe, cuánta área está cubriendo esta regulación urbana. Lo que sí podemos usar es un achurado. Este achurado con un tramado simple nos permite ver lo que hay a través de la regulación. Como en el caso de Santiago, del área metropolitana, aquí ya la podemos ver. Y bueno, como les decía, el color ideal es un color que contraste, que en este caso sería rojo. Y lo vamos a cambiar aquí. Seleccionamos en el color y vamos a un color rojo. Y automáticamente nos va a cambiar si damos a aplicar. Y aquí ya tenemos nuestra simbología apropiada para representar la extensión del límite urbano. Tenemos el humedal y también tenemos el límite comunal. Ahora, ¿qué hay de malo con esto? Estamos casi listos, pero nos falta algo. El problema es que acá no podemos ver el orden correcto, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos ver hasta dónde llega el límite urbano
en esta sección del humedal? No podemos. No podemos porque el humedal está sobre el límite urbano. La manera correcta de visualizar esto sería ordenando las capas. Entonces, para ver hasta dónde llega el límite urbano, tenemos que simplemente arrastrar el límite urbano sobre la capa de humedales. Y ahí sí podemos ver. Pudo haber llegado hasta acá, ¿cierto? Pero no. Es solamente esta porción la que está siendo afectada por esta regulación. Y ahí entonces podemos ver y podemos incluso generar mapas, pero todavía no, eso es materia de los próximos módulos. Podemos hacerlo, pero con una simbología adecuada. Bueno, hasta aquí llegamos en este módulo en temas técnicos. Ahora vamos a pasar, vamos a guardar el proyecto y si lo cierro y quiero volver a trabajar en este proyecto, puedo ir hacia donde lo guardé, en materiales, y lo abro nuevamente, y esta es la ventaja de haberlo tenido guardado en un proyecto de Quantum, que puedo retomar el trabajo que estoy haciendo. Entonces les voy a mostrar cómo se quedó guardado en el fondo. Y ahí está. Y no tengo que hacerlo todo desde un inicio porque ya tengo hasta la simbología y el orden de las capas se guarda. Así que eso. Voy a cerrar el programa y voy a terminar. Vamos a terminar hablando de la tarea y del manual. Porque bueno, estos módulos son muy útiles que escuchen, ¿cierto?, la grabación a medida que las vamos haciendo, que hagan la guía luego de hacer esta capacitación, pero como son tantos, ¿cierto? Como estamos recién en el módulo 2, que es ejercicio y despliegue de la información, pero luego viene unas actividades más densas de análisis, de representación cartográfica, de exportación, y todas estas actividades van a ser parte de una entrega que a ustedes les va a permitir tener la certificación, que básicamente son todos los productos que vamos a ir generando. Si bien en esta clase no generamos ningún producto en específico, en la siguiente sí vamos a generar, vamos a exportar capas de información. Y esto se lo voy a resumir en la actividad práctica que tenemos. Deme un segundo. Flavio, no sé si lo vas a explicar tú. Sí, yo lo explico, Nicole, no te preocupes, Ya, gracias. muchas gracias. Sí. ¿Puedes dejar de compartir para compartir yo? Sí. Eso, muy amable. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces la tarea. Yo igual quisiera recapitular algunas cosas. Hoy día es una introducción suave al software, para que vayan viendo cómo uno puede, ¿cierto?, desplegar información, visualizarla, desde la instalación del software hasta agregar las capas de información, modificar su simbología para tener una mejor visualización y representación de la información, y con eso ya ir explorando, ¿cierto?, lo que son las capas geográficas, ¿ya? Si bien parece un módulo como sencillo, es esencial para poder trabajar, porque la información geográfica es inherentemente visual, y necesitamos poder saber con qué tipo de información estamos trabajando, dónde está esa información, qué es lo que representa, de manera que sepamos hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, recomendaciones generales es que, si quieren, nosotros no recomendamos partir con la tarea ahora, pero pueden instalar el software, pueden comenzar a abrir las capas que le vamos a enviar. Bueno, surgió la pregunta varias veces de si le íbamos a mandar la información. La respuesta es sí, ¿ya? Ahí vamos a enviarles una carpeta con todo, ¿ya? Esa carpeta tiene, por ejemplo, los instaladores. Y Nicole, se ve todo lo que estoy mostrando, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Los instaladores para PC, en donde está, ¿cierto?, Quantum GIS en 32 y 64 bits y Google Earth Pro. Y también el instalador para Mac en caso de que utilicen Mac, ¿ya?
Además están las capas de información que Nicole hoy día les mostró, que son básicamente 3, que es el inventario de humedales, que es la división político-administrativa, y los límites urbanos de los planes reguladores comunales, o los límites urbanos, ¿cierto? Por ley de urbanismo y construcciones. Estos, como saben, son archivos shape, por lo tanto, un archivo shape está compuesto de varios archivos y por eso se visualizan así cuando uno lo ve desde el explorador de Windows. Eso ya se lo había mencionado a la Nicole, pero aprovecho también de repetírselos porque así lo van a ver en su carpeta. No obstante, si lo abren desde el software, se van a ver, ¿cierto?, como un solo archivo, ¿ya? Entonces, los materiales para el taller lo tienen. Recuerden que este es un ejercicio práctico y demostrativo, simplemente para aplicar lo que han visto. No es que van a declarar el humedal que es objeto de la tarea, ¿cierto?, que es solamente un ejemplo. Y la idea es que puedan, ¿cierto?, ir aplicando los aprendizajes del taller. Bueno, vimos los instaladores, vimos las capas de información. Además hay 3 archivos, uno que es la tarea, ¿cierto?, la actividad práctica, el manual y el programa. El programa de curso ya lo enviamos, no obstante está ahí. Y quiero abrir la tarea. ¿Ah? Entonces la tarea es una actividad práctica y en donde ustedes van a ir realizando y generando distintos productos, ¿ya? Para ello cuentan con un manual que también lo vamos a ver, que es un paso a paso básicamente de todo lo que Nicole ha ido viendo en las clases, ¿cierto? Hasta esta clase 2 que hemos visto. La idea de la tarea es que ustedes sean capaces de generar 3 tipos de productos que son clave para la ficha de solicitud de declaración de humedal urbano, que es la que solicita el Ministerio de Medio Ambiente. El primero, ¿cierto?, es una cartografía, es un mapa, ¿no? Entonces este mapa lo van a enviar en formato PDF que va a ser exportado desde el software, ¿ya? Eso también lo mostró Nicole en la clase 1, que era como el objetivo, ¿no? Para allá vamos. Además, la ficha requiere que el polígono del humedal que vamos a declarar tenga vértices, ¿cierto?, que indiquen sus coordenadas geográficas. Entonces, también van a enviar la tabla de vértices en formato Excel. Y finalmente, 2 capas en 2 formatos cada una. La capa del cuerpo del humedal, ¿ya?, que vamos a utilizar en la Laguna Chica. Todos vamos a hacer lo mismo, básicamente, que uno que está en San Pedro de la Paz, si no me equivoco. Y esa capa van a entregarla en formato shapefile, que es el formato polígono, y también en formato KMZ, ¿no? Para eso van a tener que exportar la capa shapefile a un formato KML, abrirlo en Google Earth y volver a guardarlo en KMZ. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque son los requisitos, ¿cierto?, de la ficha que pide el Ministerio de Medio Ambiente, y es muy importante que tengan claridad de cómo generar estos 2 formatos de la misma información. Lo mismo para, ¿cierto?, la capa de vértices, que es una capa de puntos. Lo que van a hacer es guardar todos estos archivos en una carpeta comprimida, RAR o zip. Por favor, pónganle su nombre y los 2 apellidos para saber quiénes la están mandando. Y una vez que, ¿cierto?, tengan su carpeta comprimida, acá hay un link en este PDF que si ustedes hacen clic, los va a llevar a un sistema de Dropbox en donde ustedes pueden arrastrar el archivo comprimido con todos sus productos de la entrega, o bien buscarlo, ¿cierto?, con el explorador en su computador, dependiendo de dónde esté. Y ahí le ponen a agregar, ¿cierto?, y se va a subir y nosotros vamos a recoger automáticamente esa información. Importante que la fecha final para entrega de los productos es hasta el 10 de junio, hasta la medianoche. Eso por los tiempos del curso y de la consultoría. Más que eso no podemos aceptar. Nosotros entendemos que pueden haber problemas de quizás algo no les funcionó. La verdad es que no importa. La idea es que traten de hacer lo que más puedan. Idealmente todo, pero sí que puedan generar el mapa, por ejemplo, exportar algunos archivos, las capas de información en distintos formatos, ¿no? Como saben, estos softwares son inestables y a veces, como uno no está muy bien familiarizado, cuesta al principio, pero de todas formas van a tener los videos y el manual, por lo tanto no va a haber dónde perderse y creemos que va a ser posible para ustedes enviar todo. No obstante, si está incompleto no importa, la idea es que envíen lo que hayan logrado hacer. En términos concretos, entonces ustedes van a armar esta carpeta con su nombre y esta carpeta comprimida va a tener, ¿cierto?, el PDF del mapa y los distintos archivos vectoriales en formato KMZ, como sale acá, los vértices y el polígono,
en Shapefile también, y la tabla de vértices en formato Excel. Todo esto lo vamos a ir viendo cómo se hace en las clases sucesivas que vienen, así que no se asusten. Para eso tenemos dos instrumentos de apoyo de información. Las clases propiamente tal, por lo tanto es ideal que no se las pierdan, y si se la pierden, verla ojalá al día siguiente, porque cuando quieran hacer la tarea, ver un poco más de 6 horas de clase va a ser bastante agobiante y quizás difícil. Uno tiene que ir entrando suave a estos programas de información geográfica, familiarizándose cómo funcionan, echando a perder, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que partan de a poco. Como recomendación, como mínimo, nosotros estimamos que luego del módulo 4, es decir, la clase 4, comenzasen a hacer la tarea. Si la quieren comenzar a hacer antes, mejor. Pero ya al final del módulo 4 van a tener todas como las herramientas técnicas y las vamos a haber visto todas en clases para que lo puedan hacer. Bueno, el manual es un archivo PDF, es muy didáctico, tiene una serie, están los contenidos por cada uno de los ejercicios que estamos viendo en los módulos, y parte, ¿cierto?, con una introducción, que es un poco lo que vimos también en la clase 1, que es la información geográfica, ¿cierto?, el software, el ambiente de Quantum GIS, y después ya entra directamente a los ejercicios y tiene, voy a hacer zoom, en donde hay una explicación narrada, punto a punto, con imágenes que van a ir apoyando también el proceso paso a paso de qué hacer. Incluso está la parte de la instalación de los complementos, etc. ¿Ya? Pero en términos generales, debiesen tener toda la información en este manual y complementado con las clases. ¿Ya? Si hay algo que no aparece en el manual, aparece sí o sí en la clase porque ahí lo estamos haciendo en vivo. Así que es importante que utilicen esos dos instrumentos. Y como ven, ¿cierto? Voy a pasar rápido simplemente. Todo lo que hemos visto incluso hoy día, la consulta de atributos, las tablas de atributos, todo eso ya comienza a aparecer, cómo seleccionamos, cómo investigamos la información. Todo lo que acabamos de ver aparece inclusive acá, y todos los ejercicios así hasta el final, hasta la generación del mapa, exportar las distintas capas de información geográfica, etc. No voy a detenerme en detalle en el manual porque es bastante largo, y por eso mismo les recomendamos que comiencen a más tardar luego de la clase del módulo 4. ¿Ya? Bueno, eso por ese lado, así que hoy día, o lo más probable es que mañana nosotros le vamos a enviar, bueno, la grabación de esta clase en un correo para que la tengan, y quizás un correo aparte con los materiales del taller, o en el mismo correo quizás para poder simplificarlo, con un link de descarga donde va a venir toda esta información para ustedes. Lo importante es que nosotros tenemos un mandato que es, ¿cierto?, poder entregar los contenidos que se han definido junto con el Ministerio de Medio Ambiente para el taller, y si bien hay muchas otras funcionalidades de los software de información geográfica, que son infinitas y siempre hay nuevas y más y se complejizan, esas no las vamos a ver, lamentablemente, por un tema de tiempo. Hubieron varias preguntas en el chat, dice si se podían hacer ciertas cosas. Sí, todo eso se puede hacer en los sistemas de información geográfica. Lo instamos a que ustedes investiguen y puedan quizás tomar otros cursos o bien indagar en algunas funcionalidades específicas que les gustaría entender. Pero para los efectos de este curso, la idea es que se apeguen al programa de los contenidos del curso, los materiales que les vamos a entregar, y no se salgan de eso porque se van a complicar de forma innecesaria, y ya es bastante. O sea, lo que vamos a ver en 5 o 6 clases es bastante información, es bastante que poder internalizar e incorporar, pero creo que los va a dejar muy bien preparados para sus distintas gestiones, ¿cierto?, a nivel profesional. Nicole, no sé si hay otra cosa que se me haya pasado que tenga que mencionar en este momento. No, solamente responder una de las preguntas que vi con respecto a la proyección y el datum, todo eso de los archivos que tenemos que enviar al ministerio ante una eventual postulación. Eso lo vamos a ver específicamente para los archivos que ustedes exporten, porque cada uno de estos archivos puede tener alguna proyección distinta, pero el programa las representa todas en un mismo lugar. Lo importante es que cuando exportemos los archivos, vamos a seleccionar específicamente la que nos pide el ministerio en la ficha. Eso. Bueno, ahí preguntan, nos parece que hay gente que no escuchó. La tarea es, todos van a hacer la misma tarea, ¿ya? Y la tarea utiliza un caso específico que es Laguna Chica, ¿ya?
que es un humedal que está en San Pedro de la Paz. Esto no lo vamos a hacer con los humedales de sus distintas comunas porque eso sería muy difícil coordinar, hay 180 inscritos, ¿ya? Entonces es un ejercicio de aplicación, por lo tanto todos tienen los mismos materiales, las mismas instrucciones y el manual hace referencia a esa misma laguna que vamos a buscar en el inventario, la vamos a encontrar y con esa vamos a trabajar para generar la cartografía, los archivos, las distintas capas de información geográfica en sus distintos formatos, ¿ya? Así que no se preocupen si sus comunas no tienen humedales o si están o no tienen claridad cuáles son los humedales de su comuna. Eso para los efectos del taller no importa. Nosotros estamos viendo esto en términos generales, no en específico en una comuna en particular, y elegimos esa comuna y esa pequeña humedal, Laguna Chica, de forma aleatoria, no hay ninguna razón detrás, sino que simplemente es un buen ejemplo y podría ser cualquier otro, ¿ya? Así que si alguien de San Pedro de la Paz, bueno, salió beneficiado, pero creo que también ese humedal ya fue declarado, entonces no hay conflicto ni nada por el estilo, y la idea es que sea un ejercicio demostrativo, podría ser, como les mencionaba, cualquier otro humedal del inventario. Eso, así que, bueno, yo creo que lo dejamos hasta acá, no sé si hay otras preguntas importantes. Claro, bueno, como les decíamos, vamos a enviar esta carpeta que se llama Materiales Taller, con la tarea, con el manual, con las capas de información, instaladores. Lo vuelvo a repetir porque parece que todavía no queda claro en algunas preguntas que aparecen en el chat. No se preocupen, ahí está toda la información. Y de nuevo, es importante que si se pierden una clase, la revisen, ojalá lo antes posible y antes de la clase siguiente, porque si no se van a ir atrasando y cuando se les venga la tarea encima quizá va a ser muy difícil que la puedan concretar, ¿ya? Entonces hay que ser metódico e ir progresando de a poco porque puede ser bastante engorroso si uno se queda atrás. A mí ya me ha pasado, lo digo por experiencia propia, no porque cree que hay que hacerlo así, sino que uno va, o sea, cuando vean ustedes al final de este curso desde donde partieron y a donde terminaron, se van a dar cuenta la gran cantidad de información y de conocimiento que adquirieron y que les permite, ¿cierto?, realizar sus distintas gestiones. Eso. Así que lo dejamos hasta acá, yo creo, Nicole, puedes parar de grabar si quieres.